Ignacio Vargas, director del equipo terapéutico, y yo, Paola Esteban, que vamos a hablar hoy del tema de cómo identificar a un niño que ha sido abusado sexualmente. Este tema lo tratamos el domingo pasado en nuestra sección de séptimo día, y hoy estamos en esta Tuitcamp para hablar de este tema tan importante y tan delicado, pero del cual es importante seguir hablando. Luz Helena, cuéntanos cómo ha sido este trabajo, primero que todo en la Fundación, y luego respondámosle a nuestros televidentes y a las personas que nos ven por internet, ¿cómo se puede identificar a un niño que ha sido abusado sexualmente? Bueno, primero un saludo muy afectuoso a todos los padres, madres de familia, que en estos instantes, como una muestra de responsabilidad, están dedicándonos estos minutos para la protección más importante que tenemos, y es asegurar el patrimonio real y efectivo, como lo es el de la familia, nuestros hijos. Lo primero, romper ese paradigma de creer que los niños son el futuro. Los niños son el presente, los niños son el ya, los niños son el ahora. Humanizando es una institución que desde hace 15 años, con grandes dificultades y superando enormes retos, nos hemos ido manteniendo a través de estos años para brindar siempre servicio, para tener calidez, para apostarle, para apuntarle a lo que es nuestra misión: querer niños felices, familias felices, niños que estudien, niños que vivan en paz y niños que puedan construir cada día una sociedad mucho mejor. ¿Cómo se puede identificar a un niño que está siendo abusado o que ha sido abusado sexualmente? Un niño que ha sido abusado sexualmente tiene dos formas para ser identificado. Una que es la manifestación física y otra que es la manifestación emocional. Dentro de la manifestación física tenemos lo que es la pérdida de esfínteres, los temores, las pesadillas, los miedos, las ganas de no dormir, las ganas de no visitar a determinados familiares, el llanto, la sumisión, esa palabra sumisión que es una de las palabras que tenemos que abolir completamente dentro de nuestro cuadro de lenguaje educativo, porque una persona sumisa es una persona vulnerable. A esa persona que nosotros, por ejemplo, le decimos al abuelo se le obedece. Esa es una frase válida, pero falta algo. Al abuelo se le obedece, al abuelo se le respeta solo si el abuelo mantiene contigo un proceso de comunicación que no vaya a dañar tu vida. Eso dentro de lo físico. En lo emocional encontramos niños totalmente tristes, niños que tienen un retroceso en la parte académica, niños conflictivos o en su defecto niños supremamente retraídos, encontramos niños agresivos, encontramos niños sexualizados con unos vocabularios que no son acordes con la edad. Y ahí yo quiero ser muy puntual. Siempre acudimos a decir, son los medios de comunicación, es que Bart Simpson repite ese tipo de cosas, yo creo que esa conducta que está ejecutando el niño la aprendió en cualquiera de los programas de televisión que ve. No, señores, cuando un niño tiene una conducta sexualizada, tenemos que prestarle mucha atención porque ahí está ocurriendo algo. Siempre lo he dicho, y es una frase que todos los días taladra mi corazón y taladra mi mente por múltiples razones. Un niño es una hoja en blanco y todos los días escribimos sobre esa hoja, lo bueno, lo malo y lo regular. Escribe la familia, escribe la sociedad y escribe el Estado. Justamente eso, ¿podría alguien manipular al niño y decirle diga esto, diga aquello? ¿O realmente el abuso sexual tiene unos signos característicos que aunque la gente piense que puede ser así, los hombres piensan que puede ser así, el niño muestra lo que realmente está pasando? Obvio que el niño es manipulado, es que el adulto siempre sabe qué es lo que quiere del niño y le vende el abuso como una especie de juego, y aparte de eso lo amedrenta para que el niño no cuente. Es ahí donde justamente nosotros tenemos que tener un proceso de comunicación real y efectivo que empieza desde los 18 meses. Humanizando construye una cartilla que me llama muchísimo la atención por la serie de imaginarios que se presentan alrededor del abuso sexual y que hacen que sea un secreto, que los niños crezcan con él y que no sea develado. Por ejemplo, dentro de los imaginarios está: todo niño abusado sexualmente es un posible abusador. Ante semejante aseveración que tenemos, quien que esté siendo abusado sexualmente, de la edad que sea, se va a atrever a denunciar. Segundo, todo niño abusado sexualmente presenta una conducta gay. Pues necesariamente hacemos que eso lo que haga es
tapar aún más el delito y que el abusador, persona experta, porque el abusador es alguien manipulador. El abuso sexual, dicen los psicólogos clínicos, que inicia como un proceso de enamoramiento. En las conferencias que tuve la oportunidad de dictar el año pasado por todo el departamento de Santander, yo hablaba de los 4 pasos que son los que se identifican. Primero, el abusador tiene un contacto con el niño en donde lo hace que desde ese primer instante que el niño se sienta culpable. Ejemplo, expone su miembro delante del niño en una posición miccionando, y eso hace que un niño de 2 o 3 años, por su curiosidad, saque su cabeza para mirar qué ocurre. Inmediatamente el abusador se cubre y le dice: oye, pilas, ¿qué es lo que tú estás mirando? ¿Qué estás haciendo ahí? El segundo paso que viene es cuando ya se hace delante de un miembro de la familia, cuando ya hay el primer toque, cuando ya hay el primer roce, un roce en apariencia involuntario, pero que se hace público ante el miembro de la familia para que el miembro de la familia reaccione con la palabra más grotesca que existe y donde se infunde más miedo: sucio. Y esa palabra sucia va quedando dentro del corazón del niño. Es decir, ya hay un roce, repito, en apariencia involuntario delante de alguien de la familia. El tercero es cuando ya existe el contacto físico directo mediante un juego, mediante un balanceo, puede ser, cuando ya existe ese contacto directo, pero ya el niño está familiarizado y el niño ya viene con su impronta creada de la palabra suciedad. Y el cuarto, cuando hay la confianza total y absoluta, yo diría que no confianza, cuando nos relajamos los padres de familia y entendemos que les dejamos el cuidado de nuestros hijos a otras personas. Luz Helena, justamente la gente tiene muchas preguntas con respecto a qué es un abuso sexual, porque muchas veces, bueno, un tocamiento, decirle alguna palabra inapropiada, hacerle cosas a su cuerpo, al cuerpo del niño. ¿Esto es abuso sexual? Sí, esto es abuso sexual. Abuso sexual es una mirada obscena. Abuso sexual es una palabra, abuso sexual es un despropósito. El abuso sexual no es solamente la penetración, es lo primero que tenemos que desmitificar. El abuso sexual es todo aquello que invade la propiedad privada del individuo, eso que tapa su ropita, ese entrar, ese tocamiento, ya hay abuso sexual. Y vemos que hay muchas personas que dicen: no es necesario denunciar porque no hubo abuso sexual, porque no hubo penetración. No, padres de familia. Ahora quiero invitarlos de corazón, aprovechando este espacio que Vanguardia no es la primera vez que nos da, para decirles que el silencio lo hace a uno cómplice, que cuando uno se enfrenta con la víctima, llamada ahora sobreviviente, y cuando traslada la entrevista a la familia, siempre se encuentra con una frase matadora: me lo imaginaba, lo presentía. ¿Cómo que lo presentía? ¿Cómo que lo imaginaba? ¿Y qué hizo usted para parar eso? Justamente a nuestro correo electrónico han llegado algunas preguntas de la gente y varios casos, ¿no? Porque la gente quiere resolver inmediatamente, saber un poco el tema. Uno de los casos que nos llegaba es un niño al que, bueno, su papá se queda solo con el papá pues bueno, toca sus partes íntimas, el niño pues bueno, va a la casa de la abuela, él llega presentando algunos signos como sangrado y otras situaciones de estas, y la abuela dice, bueno, él llega acá, pero la mamá, yo le pregunto a la mamá y la mamá me dice, no, yo nunca lo descuido, yo nunca lo dejo solo, no, a él no le pasa nada. Entonces la abuela tiene miedo porque el niño sigue, porque no tiene el apoyo de la hija con su yerno, y el yerno está haciéndole esto al niño, ella tiene ese presentimiento, tiene miedo de denunciar. ¿Qué se puede hacer, Lucía? Primero, eso no es un presentimiento. Un bebé que llegue con un sangrado de su pene, que es otra cosa que nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a partir de ahorita. ¿Cómo se llama esto? Brazo. ¿Esto cómo se llama? Dedo. ¿Esto cómo se llama? Oído. ¿Esto boca? ¿Esto cómo se llama? Senos. ¿Cómo se llama el miembro de la familia? Vagina. ¿Y cómo se llama el del hombre? Pene. Y lo vamos a llamar de esa manera, porque cuando la víctima empieza a denunciar, ustedes no se imaginan la cantidad de animales que acuden, que la cucarachita, el cucaracherito, la poncherita, el chochito. No, eso se llama vagina y eso se llama pene. En ese orden de ideas, un niño que llegue con su pene sangrando
y que la abuela tenga ese temor y ese miedo, la invitamos a ella que se comunique con Humanizando y le enseñamos la ruta de la denuncia, porque la verdad verdadera es que algo está ocurriendo en ese niño. El pene no sangra si no existe algún tipo de manipulación que haya para que el pene sangre. En esa misma pregunta, la abuela o la persona que nos escribe dice que él le ha comentado que cuando ella le pregunta que qué le pasó, él le comenta que el papá cuando se quedan solos le hace esto, le hace aquello, pero la mamá dice que de pronto el niño se lo está imaginando, se lo está inventando. ¿Es esto posible, Luz Helena? Totalmente posible. Y yo quiero aquí que no se me juzgue como machista, ni que se me juzgue de ninguna manera, pero es que lo hablábamos ahorita, muere Gilma Jiménez y eso no quiere decir que los niños se queden sin voz. Aquí desde Humanizando vamos a gritar, lo hemos dicho con Ignacio, vamos a seguir llevando el mensaje y diciéndolo. Es imposible que una madre de familia justifique un acto de esos. Es imposible que una madre de familia intente tapar lo que está ocurriendo, pero lo vemos. Hay madres de familia que llegan a pretender hacernos creer que solamente lo que ocurrió fue que le corrió el panty. Es que solo le corrió el panty, doctora. Y uno pregunta, ¿y qué quería, señora? ¿Que delante suyo qué le hiciera? Es decir, la permisividad fomentada por un falso amor y con la justificación más grotesca que existe, que es la de la parte económica, está llevando a que las mujeres, que somos las que parimos, que somos las que tenemos a nuestros hijos, estemos siendo totalmente permisivas frente a los casos de abuso sexual. Ignacio, justamente, ¿cómo se puede abordar un niño? Esta era otra de las preguntas. ¿Cómo se puede abordar a un niño, por ejemplo, un caso, una pregunta que nos acaba de llegar? ¿Cómo se puede abordar una niña de 7 años que pasa el fin de semana con su papá, los papás son separados, pasa el fin de semana con su papá, y se le pregunta cómo le fue? Y la niña contesta solo frases cortas, evade el tema. ¿Cómo se acerca uno, ya sea terapéuticamente o desde el caso de hablar con ella, para que pueda expresar un poco y tener un poco la certeza de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque a la gente le da miedo actuar sin saber realmente qué pasa, ¿no? Y armar un gran lío familiar sin saber exactamente qué está pasando. ¿Cómo se puede hacer, Ignacio? Buenos días. Esa pregunta es compleja, porque todo lo que tiene que ver con el abuso sexual tiene esa característica de complejidad. Inicialmente uno tiene que tratar de ganarse la simpatía, el afecto, como la confianza. La verdad, no todas las personas que tienen bajo su responsabilidad iniciar un proceso de carácter terapéutico tienen las cualidades para lograr con la niña o con el niño ese nivel de confianza que se requiere. En eso tratamos en la Fundación de ser lo más humanos posible para que corresponde exactamente a lo que nosotros representamos, humanismo. Romper el hielo con un niño o con una niña que está siendo objeto de algún tipo de abuso sexual es un primer logro, es un primer éxito, es como que nos abre un poquito la ventana de su vida íntima y entonces nosotros empezamos a asomarnos con mucha delicadeza y respeto a esa dinámica que lleva el niño o la niña, que generalmente está sometida a una presión, a una amenaza, a una vergüenza interior. Y entonces, a medida que vamos logrando que se abra un poquitico esa puertecita, por allí nos vamos metiendo para lograr restablecer una serie de elementos que tienen que ver con su vida íntima lastimada. Ese es el primer paso, el paso de la empatía que se establece con un niño o con una niña. Se logra, a veces sí y a veces no. Y por consiguiente uno tiene que, dentro de un equipo interdisciplinario, tiene que tratar de valerse de las calidades humanas que tiene, por ejemplo, la trabajadora social o la psicóloga. Si uno logra romper inicialmente ese hielo que hay detrás del delito, entonces puede darse por bien servido. Luego viene una segunda etapa, que es muy delicada también, que es el lenguaje que se utiliza para trabajar ese restablecimiento de una intimidad lastimada.
porque las palabras son nuestra manera de establecer un contacto y a través de las palabras nosotros podemos clarificarle allá a la mente de la víctima, clarificarle ciertas situaciones con las palabras. Palabras que van unidas al ademán de la persona terapeuta, a la simpatía que inspire. Las palabras son la segunda herramienta que se utiliza. Poco a poco se va logrando algo que es muy importante y es que esa personita se empiece a manifestar, se empiece a comunicar y cuente las cosas de una manera a su nivel, de una manera que le permita al terapeuta saber por dónde tiene que encaminar su labor. Ese es más o menos como el proceso que seguimos nosotros allá en la Fundación. Y sobre todo partiendo de la base, para complementar un poquito pues con toda esa experiencia que tiene Ignacio, que es de muchísimos años, lo primero que partimos es que al niño se le cree. Al niño se le debe creer. Esa es la primera premisa. El testimonio que da el niño primordialmente se le cree. Se le cree. Lo que él cuenta, lo que él dice, lo que él expresa. Eso se le cree al niño. Se cree. Hay muchos casos que se han demostrado y nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado de participar en en unos acercamientos que hizo la Fiscalía que tiene que ver con el síndrome parental, ¿no, Ignacio? Síndrome de alienación parental. De alienación parental, en donde en un proceso de divorcio se ve que hay manipulación del padre o de la madre para inculpar al otro de este tipo de situaciones y que hacen que, por supuesto, se prendan las alarmas y no sea. Pero realmente dentro de ese síndrome de alienación se ha venido a confirmar al final de todos los procesos que no es tal como pensábamos que existía. Es decir, hay algo definitivamente detrás. Quiero aclarar algo ahí al respecto. Como norma uno tiene que ser creyente en lo que le está diciendo a uno el niño o la niña, como norma. Pero uno no puede tampoco descuidar ciertas manipulaciones que se pueden dar. Porque finalmente el abuso sexual resulta ser una consecuencia de algo. ¿De qué es consecuencia el abuso sexual? De una manera de entender la sociedad que la hemos construido nosotros los adultos, donde ni el manejo de la sexualidad ni la educación sexual se pueden considerar como metas bien logradas. Porque la disfuncionalidad en materia de sexualidad que está implícita en el comportamiento de los adultos tiene unas repercusiones sobre el proceso de crianza. Si yo como adulto tengo una sexualidad disfuncional, no puedo esperar que la educación que yo le dé a un niño o a una niña sea una educación que le permita a esa persona manifestar su sexualidad en su vida futura, presente o futura, manifestarla con armonía. Entonces, lo que falla en la disfuncionalidad del adulto se refleja también en la forma como los adultos hemos enfocado también el proceso de educación sexual, tanto en la parte académica como en la parte de crianza. Perfecto, porque es que Ignacio está hablando de la disfuncionalidad que se puede presentar en un padre de familia y uno dice, bueno, sí, terrible, excúsenme el término, se tiró 3, 4 hijos, pero cuando esa disfuncionalidad sea dentro de la parte académica, Ignacio, ¿a cuántos muchachitos ese docente que tiene una mala interpretación y una errada forma de concebir la sexualidad está perjudicando el desarrollo de 30 o 35 niños? Es que lo interpretativo es parte de la convivencia humana. Un jurista interpreta, un padre de familia interpreta, un docente interpreta. ¿Qué está interpretando? Desde su perfil, desde su punto de vista, está entendiendo la sexualidad, que es el tema que nos atañe hoy. Está interpretándola a su manera, de acuerdo con lo que aprendió, de acuerdo con lo que vive, de acuerdo con lo que presiente, con lo que intuye. Esa carga de interpretación es lo que hace que unos adultos sean más armónicos y equilibrados a la hora de educar, y es también la imposibilidad de hacer un proceso educativo bien hecho, porque si yo como adulto, interpretando la sexualidad de una manera equivocada, pretendo que mis hijos sean normales, serenos,
hombre, no lo voy a lograr nunca. Esta es una pregunta que puede resultar incómoda, pero la gente que nos ve y que bueno, que se presenta en estos casos necesita saber. Voy a ponerles el caso de Woody Allen, que está ahora sonando mucho. ¿Es esto posible? ¿Es posible que una mamá herida, una mujer herida por la separación de su esposo, le infunda a su hija decir unas cosas? Y que después de 20 años, cuando esta hija vuelva a hablar con la mamá, ella vuelva a decir estas cosas. ¿Es esto posible sin que se haya presentado el abuso? ¿Podemos darle la duda al director de cine? Sí, hay que darla. Totalmente. Sí, hay que darla. Nosotros los adultos tenemos el arte, manejamos el arte de manipular las situaciones. Manipulamos en el buen sentido de la palabra el arte de educar a los hijos. Y en el arte de educar a los hijos, como yo no soy solamente ubicador de hijos, sino que soy también pareja de alguien, en ese proceso de intercambio o convivencia con la pareja se pueden presentar una serie de situaciones en las cuales yo aplico unas consecuencias no sobre el victimario, sino sobre la persona que está allí alrededor. Entonces, si yo tengo un conflicto de pareja, yo la experiencia trabajando con parejas me permite a mí casi afirmar con cierta solvencia que no siempre el adulto es honesto, respetuoso en la manera como inculca o manipula la mente de los hijos que tiene a su disposición. ¿Por qué? Porque yo le cobro, en los hijos le cobro a la culpa que cometió. Entonces yo puedo manipular perfectamente al hijo para que, por ejemplo, deje de decirle a él papá y lo llame por el nombre. Estoy manipulando. O ante un proceso de carácter judicial yo puedo decirle, dígale al juez o dígale a la persona tal que él le hizo tal cosa, pero mamá no me lo hizo, no importa, dígalo porque así entonces, puntos suspensivos. Una manera de cobrar venganza. Yo frente a este tema, yo quiero decir lo siguiente, yo creo que ahí hay un abuso sexual. Qué pena con el mejor director, qué pena con que él... Todo, ¿por qué, Luis? ¿Por qué lo creo? ¿Por qué lo creo? Porque la niña lo repite a los 7 años, porque él no ha tenido un ejemplo y un modelo de vida, porque él se va con su hijastra. Cuando yo adopto a un niño, adopto a una niña, lo entro a formar parte como de mi familia. Él termina enamorado de una de sus hijastras, se va. Yo entiendo que Mía Farro pues queda adolorida, queda con una cantidad de dolencias, pero lo que me llama muchísimo la atención es que el relato de la niña cuando tenía 7 años es el mismo relato que tiene ahorita. Y eso lo traigo a colación porque cuando nosotros tenemos las conferencias con María Victoria Zambrano, que es la representante de las víctimas abusadas sexualmente en el ámbito nacional, ella es tan clara y contundente en su relato que ella describe el disco de fondo que se oía en el momento en que la estaban abusando sexualmente. Ella describe la textura de la cobija de la cual se agarraba en el momento en que estaba sintiendo que le estaban atropellando sus derechos. Entonces, cuando nosotros oímos las noticias y vemos, ya en la semana entrante va a entrar, viene todo un juicio en donde es desmentir, en donde es lograr desmitificar cómo todo un ícono internacional como lo es él, pudo haber llegado a atropellar de esa manera a su hijo. Eso es otro cuento mediático que se va a venir y que nos ocupa, porque es que vale la pena decirlo, que todo lo que tiene que ver con abuso sexual es mediático, cada vez sale algo nuevo. Me llama mucho la atención a estas alturas, por ejemplo, qué pasó con esos sacerdotes que fueron denunciados por una persona, que se le dio una cobertura durante una semana completa diciendo que primero el hermano y que luego el otro, y que fueron unos relatos totalmente grotescos, donde fueron transmitidos en vivo y en directo, y hoy estamos en un silencio total y absoluto, porque eso pasa con el abuso sexual. Pasa lo del disco de Héctor Lavoe. ¿Para qué leer un periódico de ayer si todos los días tenemos una noticia nueva? En la mañana la noticia fresca, al mediodía confirmada y por la noche olvidada. Pero yo, con mi modesta experiencia, pienso que ahí hay algo fuerte, algo que no solamente va a tocar a esa niña de 7 años, sino que nos vamos a sorprender, porque de pronto dentro de esa cantidad de hijos que fueron adoptados van a haber otros muchachitos
que van a lograr hablar y Dios permita que así sea, porque llevan muchos años creciendo, doliéndoles esos secretos. Entonces volvemos a esa pregunta. Sí hay signos que los niños muestran inefablemente de que no puede, de que hubo un abuso sexual, de que a pesar de que se piense que es una manipulación, de que a pesar de que se piense que la mamá le dijo, que el papá le dijo, que los familiares le dijeron, sí hay signos indelebles que muestran que el niño fue abusado sexualmente. Hay signos. Hay una niña que fue asesinada en Bucaramanga para una Semana Santa con los vejámenes más impresionantes, lo hablábamos en la entrevista. Hoy está condenada la mamá y está condenada el padrastro, enhorabuena, condenados a 40 y pico años, 41 años de cárcel, y ojalá me estén oyendo, Dios permita que duren allá el resto de sus vidas, porque lo que ellos hicieron con esa niña fue impresionante, fue haber hecho lo que ninguna mente humana puede tener idea, que esa es otra cosa, un paréntesis, porque es que cuando nosotros hablamos de abusador sexual, inmediatamente nos vamos a esa Garavito, nos vamos al abusador de los Cañaduzales, y resulta que el abusador sexual de hoy es el que está cerrando la puerta, es el mismo miembro de la familia. Viniendo a ese caso, la niña inicia con una práctica de juego sexual con una muñeca, que es lo que llama la atención a la persona donde vive, porque repito, ¿cómo es posible que una niña de 2 años manifieste una conducta sexualizada de bajarle los pantaloncitos a la muñeca e iniciar con ella un tipo de prácticas que uno a los 2 años no las tiene? Cuando hay esas conductas es porque definitivamente algo pasa. Justamente cuando se realiza la denuncia y llega la persona, digamos, está sucediendo un caso, la persona puede llamar a la Fundación Humanizando, porque a veces les da miedo acudir a la fiscalía, lo hemos tenido en las preguntas que nos han hecho, a veces eso les da susto. Puede acudir a la Fundación Humanizando. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué pueden hacer? Mire, nosotros tenemos una línea directa y unas excelentes relaciones con los fiscales de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. Tuve la oportunidad de visitarlas a todas y cada una hace menos de 15 días, ratificarles lo que es nuestra función, solidarizar y aunar esos lazos de amistad y de cariño que nos unen frente a semejantes actos tan terribles que nos acompañan. Pueden llamarnos, pueden decirnos y estamos en la obligación de denunciar. Porque, repito, es que a uno el silencio lo hace cómplice. Yo puedo mandar un correo electrónico y ponerlo en la fiscalía. La fiscalía puede perfectamente iniciar lo que es un proceso de investigación, pero es que yo también puedo, como padre, ¿por qué sentir miedo? Si tengo que denunciar, lo tengo que hacer. Yo no puedo ser permisivo frente a un caso como el de abuso sexual, teniendo miedo de lo que vaya a ocurrir con la persona que está. Porque lo primero que coincide el equipo interdisciplinario, no de Humanizando, sino todos los lineamientos que existen frente a los procesos de protección de los niños, es que el abusador no debe vivir con la víctima, tiene que ser inmediatamente separado, porque es la primera medida que existe de respaldo y de protección a los derechos. Llega Humanizando, y como una pregunta que nos hace aquí una usuaria, una televidente, ¿cómo se le puede ayudar a una niña o niño que está atravesando o ha atravesado esta terrible situación? Trabajamos 2 aspectos fundamentales, porque cuando se presume un abuso sexual, el efecto del abuso sexual no es solamente sobre la niña o niño, es sobre todo el núcleo familiar que es abusado. Entonces nosotros establecimos como criterio de trabajo fundamentalmente hacer una labor terapéutica tanto con la víctima como con el contexto inmediato de los adultos. No atendemos al victimario como tal, nosotros en ese sentido no nos consideramos capaces de lidiar con ese tipo de personaje, y preferimos que eso se haga a nivel, digamos, de tipo ya de asistencia penal, porque el victimario tiene que sentir la presión y la represión de parte de la aplicación de las leyes que están establecidas sobre eso. Pero las personas adultas que giran alrededor del niño o niña tienen que recibir también una capacitación, porque finalmente el contexto inmediato de la víctima tiene cierta dosis de culpabilidad. El trabajo que hacemos con los adultos es algo así como examinar un poco cuáles son los criterios que tienen ellos en materia de sexualización, de sexualidad personal o de manejo de la educación sexual de los hijos. Encontramos muy a menudo deficiencias delicadas, graves.
Entonces tenemos que empezar por crear un andamiaje conceptual que le permita a una persona aplicar una axiología, es decir, unos criterios, unos valores diferentes, porque si ha venido equivocándose, admitiendo el silencio, admitiendo al victimario en su proceder, entonces es necesario reestructurar un poco el modelo de vida que debe tener, sobre todo las mamás. Se encuentran con mucha ignorancia en materia de sexualidad. Y desafortunadamente en la sociedad actual nosotros la sexualidad la entendemos más como un ejercicio anatómico que como un proceso educativo. Entonces hay que hablar, hay que trabajar un poco, hay que definir criterios y enseñarle al adulto que frente a una presunción o un hecho ya comprobado de abuso sexual, su actitud a partir de ese momento tiene que ser totalmente diferente, porque de todas maneras los niños y las niñas siguen estando bajo el cuidado de esa mamá cómplice o ignorante, pero siguen estando allí. Entonces tiene que asumir un papel diferente. Y con la niña o con la víctima trabajamos un poco la parte digamos, de pedagogía, hasta donde uno calcula que llega el trabajo pedagógico para enseguida remitírselo a la psicóloga clínica que nos atiende los casos más delicados y que es la que tiene, digamos, la responsabilidad de rehabilitar a esa persona lastimada. Nosotros tenemos una publicidad que cada vez que yo la miro, yo no me acuerdo, Ignacio maneja mejor la memoria, no me acuerdo en qué congreso fue, la del osito con la pierna partida, con la lágrima que tenemos en Humanizando. Ese fue en el de Neiva. Sí, en el de Neiva, efectivamente, un congreso latinoamericano que hicimos, y así queda un niño cuando es abusado sexualmente. Es decir, queda totalmente deshecho. Y aparte de eso, lo que viene, lo que es posterior a la denuncia, es terrible. Voy a empezar a relatar. Por ejemplo, la ausencia de dinero y la mamá diciéndole todos los días, ¿sí vio? Si no hubiéramos denunciado a su papá, mire, aquí tendríamos que comer. Es decir, todos los días estamos sobre ese niño, echándole aún más la culpa, alumbrando, atizándole más la situación, hasta que hay un momento determinado, como lo dice en la fiscalía, que el niño termina por decir, estoy confundido, yo no sé si fue un sueño, yo no sé si eso ocurrió, yo no sé si fue que me lo imaginé, porque somos nosotros mismos, pero cuando yo digo nosotros mismos, somos las mamás, esas mujeres que tuvimos 9 meses en nuestro vientre, a nuestros hijos, somos los que estamos en estos momentos intentando disfrazar la realidad, tratando de preservar y conservar a un hombre. Es totalmente absurdo lo que pasa ante eso. Me llama mucho la atención que a través de tantos congresos que nosotros hemos hecho, cuando nosotros fuimos a Neiva, lo hicimos porque había una réplica del caso del monstruo de Ámsterdam, que sí, había tenido a su hija secuestrada y tenía no sé cuántos hijos. En Neiva se presentó, efectivamente había un tipo de esos que tuvo con su hija 8 hijos, la tuvo secuestrada y que salió y lo divulgó. Pero lo curioso del tema era esa permisividad de la mamá de no explicarse de dónde resultaba la hija embarazada. Por Dios, una cosa es la ignorancia y otra cosa ya es la estupidez. Y terminaba cuidando a los niños. Es decir, casi que como sin irme a ningún aspecto religioso, concebir que era el Espíritu Santo el que venía, le embarazaba a la hija y ella se dedicaba a cuidarlo porque no lograba entender quién era el que llegaba a su casa a hacerle ese daño. No que llegaba, vivía ahí en la casa. Es decir, que aquí hay dos aspectos. Es decir, uno, en la familia se sospecha. Siempre, la familia sospecha. La familia, te lo repito, son las frases de la representante de las víctimas. Y cuando yo hablo de la representante de las víctimas, estoy autorizada por ella para dar el nombre. María Victoria Zambrano Ibarra, mujer abogada de estrato 6, abusada por su papá, abusada por su tío,
11 años viviendo esa tortura, un abuso sexual que se cometía delante de su hermana, un abuso donde ella lo manifiesta públicamente en sus conferencias, muchas veces se levantaba a buscar al abusador, porque ese es otro tema que hay que ponerlo sobre el tapete. La relación entre el niño abusado y el abusador. Es que el niño ya fue sexualizado, es que al niño ya le fueron despertados unos deseos de una manera temprana que él termina viviendo una vida que no le corresponde en el tiempo que no le corresponde. Entonces, María Victoria lo dice, cuando yo viví eso y cuando yo denuncio, todo lo había podido perdonar, menos cuando oigo a mi mamá que por allá detrás decía, yo me lo imaginé, y se para María Victoria y le dice, ¿cómo así que se lo imaginaba? ¿Y qué hizo usted por mí? Que viví 11 años esa tortura. Eso es lo que nosotros nos preguntamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como protectores de nuestros hijos, no? Mucha gente se preguntará, hoy yo por qué no hablo del Estado, hoy yo por qué no hablo de la sociedad en general, hoy estoy hablando de la familia, hoy yo lo que pretendo con esta oportunidad que me da Vanguardia es decir que es responsabilidad inicial y primaria del cuidado de los niños, la familia, pero se nos volvió normal decir que al Estado le corresponde cuidar a nuestros hijos. El Estado tiene otro tipo de obligaciones que debemos exigírselas, pero lo que es la preservación inicial y primaria de nuestros hijos es competencia y resorte de la familia. Eso es otra cosa que te quería preguntar. Muchas veces las familias, los familiares, la mamá, la persona que esté en negación del abuso dice, pero es que mi hija lo buscaba, pero es que mi hijo lo buscaba. ¿Es esto posible? Mira, es posible. Es posible, pero cuando ya hay una sexualización dentro de la persona. Lo vivimos, vuelvo y repito lo mediático. El dueño de Andrés Carnes de Res, un tipo tan intelectual, un empresario, no se le ocurre sino decir, es que como trajo minifalda, casi nada, ¿no? Saltamos todas las mujeres. Las mujeres podemos andar desnudas. Y el respeto del hombre y nuestro respeto por nuestra intimidad y por deseo de la relación sexual es totalmente individual, es totalmente propia, no es porque vayamos en minifalda. Pero una niña que es sexualizada, y ahí es donde yo voy y he causado unas polémicas que yo sé que aquí que yo sé que aquí también se me van a venir y pues asumo las consecuencias de lo que es. Hay caricias que son permitidas en que un padre le dé a sus hijos. Y hay caricias que no se les deben dar. Digamos cuáles, Luz Helena. Por ejemplo, el beso en la boca. No se debe dar. No se debe dar, yo lo sostengo. Hay otra forma de manifestar el amor. Es que ¿por qué se besa en la boca a un niño de 2 años? Un hombre, ¿por qué besa en la boca a un niño de 2 años? Somos el ejemplo y el resultado de todo lo que se vive en la casa. El niño de 2 años llega a su colegio ¿y qué intenta hacer? Besar en la boca a su compañero porque él lo ve como normal, es un patrón de educación que está teniendo dentro de su hogar. Entre papá e hija, mamá e hijo, mamá e hija, no beso en la boca. Absolutamente nada. Hay unas manifestaciones de cariño que son las perfectas, que son las placenteras. Es cuando yo logro transmitir un abrazo, pero un abrazo donde entrego el corazón, un abrazo donde yo doy el alma, no el beso en la boca. El beso o el pico en la boca. Me decía un padre de familia una vez, yo no le doy besos en la boca a mi hija, le doy picos. Yo le decía, no se queje cuando lo llamen del colegio a decirle que su hija se anda piqueando con medio colegio y ya la empezamos a rotular como una niña que está teniendo una sexualidad adelantada porque es usted el que se lo está enseñando en la casa. La sexualidad es una función del ser humano, es una de las funciones del cuerpo. Como es comer, como es respirar, como es, en fin, es una función, pero es una función muy delicada porque está unida exclusivamente a la transmisión de la vida. Alrededor de la sexualidad, en la historia del ser humano, se han dado las aberraciones más grandes. Y alrededor de la sexualidad giran otros contextos, como es otras ideologías. Yo me hago poderoso, yo me hago adinerado, yo consigo con qué tener sexo. La sexualidad la convertimos en el centro de muchas cosas y por consiguiente
el manejo que le demos a la sexualidad tiene que ser un manejo que tiene que estar regido exclusivamente por valores de ecuanimidad y de respeto. Cuando un niño o una niña es objeto de... El pico es lo más visible. Claro, muchas personas pensarán, bueno, pero si le ponemos misterio a un pico... Okay. Pero detrás de un pico puede haber buena intencionalidad. Sí. ¿Cierto? Bueno, puede haber mala intencionalidad en una caricia que un papá le aplique sobre la espalda a una niña. Puede haber más intencionalidad, puede haber perversidad. La intencionalidad marca la viabilidad o inviabilidad de una conducta. Por consiguiente, al ser humano hay que volverlo a educar. Yo creo que la sociedad tiene que gastarle dinero a este cuento de la educación sexual, porque está primando más lo informativo que lo formativo. Los medios de comunicación hoy en día explotan hasta la saciedad elementos que eran considerados improcedentes, indelicados, inadecuados en una época. Hoy en día se le da al ser humano, chiquillo, chiquilla, se le da toda esta cantidad de información y él se queda dudando y pensando, ¿qué hago yo? ¿Pero por qué el adulto se comporta así? Los niños a menudo hacen preguntas, ¿por qué ella, si es la esposa de este, por qué se está besuqueando con este otro? Muchas veces los adultos no están allí, como lo dice ¿no? que deben estar acompañados de un adulto, no están allí para aclararle cosas, porque muchas veces inclusive la actitud del adulto es permisiva, como dice Luz Helena, o es de ignorancia o es de complicidad. El adulto ve una cosa de esas que éticamente es totalmente rechazable, está el niño o la niña ahí presente y no hace ningún comentario, significa que está admitiendo que eso forma parte de la vida, de la conducta de los adultos. Entonces el niño dice, una esponja, el niño dice, si los adultos se comportan así, ¿por qué no he de comportarme yo? ¿Quién me está diciendo lo contrario? Entonces, la reeducación de la sociedad en lo formativo tiene que llevar a los adultos a ser en el manejo de la sexualidad muy coherentes, muy respetuosos, muy decentes, muy delicados, porque la sexualidad es eso. Y el pico, perdóname, el pico puede tener la mejor intencionalidad, absolutamente la mejor intencionalidad de parte del papá hacia su hijo, hacia su hija. Pero no es conveniente. Pero abre una compuerta para claro, cuando haya ese roce con el abusador sexual se vea como normal y qué pena, pero el pico no debe ser. No justamente, bueno, un caso, tengo, no sé, soy un familiar. Sí. Y veo que el papá se despide de beso con la hija. ¿Qué hago? ¿Le digo? ¿No hagas esto? ¿Mejor no hagas esto? Yo pienso, nosotros tenemos unos talleres que ofrecemos en Humanizando, unos talleres en donde hay un equipo que está preparado para ofrecerlos, en donde iniciamos la cartilla está dividida en 3 partes. La primera parte es como toda esa historia que involucra hasta Freud, ¿no? El famoso complejo de Edipo, el famoso complejo de Electra, ese gran interrogante que tiene hoy la ciencia, si existió o si fue un abuso sexual en su debido momento, que fue justificado. Y vamos avanzando como a través de tantos y tantos siglos hasta que finalmente la revolución de las mujeres habla y tipifica ya lo que es el abuso sexual como delito, hasta llegar a nuestros días, que en paz descanse Gilma Jiménez, muere con su idea de cadena perpetua para los abusadores sexuales, se queda pues ahí, pero logramos endurecer las penas, logramos que no haya disminución de penas para este tipo de abuso sexual. En este tipo de cartillas, esa es la primera parte. La segunda parte es cómo logramos la detección temprana del abuso sexual. Cuando yo logro detener, cuando yo logro detectar, cuando yo logro oler, inspeccionar, ver que allá hay algo que está ocurriendo, que no es lo correcto, que estoy dando respuesta a lo que tú me estás diciendo, cuando yo tengo el argumento sin ofender, sin un argumento contundente para explicarle al padre de familia que no es correcto lo que está haciendo, puedo avanzar muchísimo. Y la tercera parte que tiene la cartilla es ¿qué hago ya
cuando estoy frente al caso del abuso sexual. Me callo, denuncio, filmo. Me llama mucho la atención, yo no sé si ustedes recuerdan lo que le pasó a los pobres policías en Valledupar, que denunciaban el caso de abuso sexual y como no les creían, un día se dedicaron a filmar para creer y cuando presentaron la prueba los botaron y los metieron presos a ellos, porque cómo se les ocurrió no haber intervenido en el momento que era, ¿no? Es tanto que hemos avanzado en ese proceso de dame la prueba que yo te daré el derecho, que se ha llegado al punto fundamental. Lo ha hecho la Fiscalía y lo han hecho los entes de una manera perfecta, y es que el solo testimonio del niño es ya una prueba suficiente. Se reglamentó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las personas especializadas y el equipo que ellos especialicen de la SIJIN son los únicos permitidos para hacer la entrevista inicial y única a la víctima. Es decir, no vamos a poder seguir jugando a Sherlock Holmes, a los investigadores privados, qué pena con medicina legal, qué pena con todos los demás, de preguntarle al niño, ¿le gustó? ¿Le dolió? ¿Cuántas veces fue? No, un único. Salió la norma el año pasado, hay un equipo que lo están capacitando y son los que están realmente siendo competentes. La directora nacional de Fiscalía, la doctora Dolca, está muy preocupada, no solamente como mujer, sino como madre que es, en generar ese equipo interdisciplinario fuerte que lleve a que esa única entrevista no deje cabos sueltos para que se pueda llegar a judicializar sin necesidad de volver a entrevista. Yo quiero aclarar algo que es procedimental. Cuando llega un caso de una denuncia de abuso sexual a alguna institución, casi siempre llegan al bienestar familiar. El defensor de familia que dirige el equipo que recepciona la denuncia tiene obligación de transmitir inmediatamente por escrito a la Fiscalía el hecho que se está empezando a investigar, porque el procedimiento es doble. Por un lado, la Fiscalía establece una investigación de carácter penal para con el victimario, pero la institución, en este caso el bienestar familiar, o las instituciones que atiendan la parte terapéutica, hacen un trabajo colateral que no es penal, sino que es un trabajo de tipo educativo. A eso se dedica la Fundación Humanizando, es decir, a trabajar la parte educativa, pero colateralmente la Fiscalía hace toda la investigación penal. Y a eso quiero ser muy claro, porque es que hemos encontrado una dificultad en la Fundación, y es que las personas que son remitidas desde la Fiscalía toman las cosas a juego. Muchas veces asisten a 2, 3 terapias y luego dicen, yo ya sé todo lo que debía saber. Y resulta que la Fiscalía, para poder emitir un concepto final, dictar una sentencia, se apoya en todo lo que haga, en este caso Humanizando. Humanizando tiene que establecer. Entonces, eso no puede considerarse un juego. La persona que está siendo investigada desde el punto de vista penal y es remitida a Humanizando, le tiene que dar toda la seriedad del caso al proceso terapéutico, porque de eso depende que esté en la casa o que esté en el Intercontinental 5 estrellas que tenemos allí vía Campo Hermoso. Y como allá están llegando ya abusadores sexuales que han tomado la cosa en broma, un poco así folclóricamente, que es muy característico de nuestro estilo latino, entonces quiero hacer un llamado muy serio a las personas que son remitidas a la Fundación para que le den toda la importancia que se requiere, porque de eso depende no solamente su concepto jurídico, sino también un poco la rehabilitación de sí mismos como personas. Y también, Ignacio, como para completar algo de lo que dice Ignacio, curiosamente no es solamente el victimario el que lo toma como folclore, ¿no? Es la familia. Tristemente, es la esposa, es la que les parece que
como que es un juego. Pues yo a esas personas les quiero decir que en las conversaciones que tuve con las fiscales, que tuvimos una reunión muy buena, es que nosotros como Humanizando vamos a certificar. Los abogados de los agresores llegan rápidamente porque como hay el juicio, necesitamos que nos certifiquen que están asistiendo a las terapias y nosotros corríamos a certificar en aras de descongestionar el proceso. No, señor, si son 20 terapias o 30 terapias y ha asistido solamente a una, certificamos que ha asistido a una. Si después del segundo o tercer llamado, que no es nuestra obligación estarlos llamando para que asistan, sencillamente notificamos que no está yendo y que proceda a la justicia. En el fondo de todo esto, de lo que se trata en el fondo es de lavar nuevamente el cerebro de las personas, porque un victimario obedece fundamentalmente a sus ideas y a sus apetitos sensuales, ¿cierto? Pero si sus ideas son equivocadas, es necesario sacar de la cabeza las ideas equivocadas y meter allí ideas que sean correctas. A eso se dedica el proceso terapéutico, a hacerle entender la vida a una persona, pero de otra forma, que no incluya el irrespeto a los más débiles. Finalmente, como ya nos quedan solo cinco minutos para esta entrevista, quería preguntarte, Luz Helena, ¿qué pasa con un niño que ha sido abusado sexualmente? Hay muchos mitos. Uno de esos mitos es que se va a convertir en abusador, que eso va a influir en su orientación o identidad sexual. ¿Qué pasa con un niño que ha sido abusado y que no se atiende a tiempo? Cada caso es cada caso. Cada caso, acaba de decir Ignacio, cada caso tiene tanto de ancho como tanto de largo. Lo que sí yo puedo decir es que queda un daño irreparable. ¿Qué? Un daño que a pesar de que tenga intervención, que a pesar de que nosotros logremos entregar todo lo que más podamos, es un daño que no se puede solucionar. A ver, explíquenle, sociedad, explícale tú, periodista, explícale Vanguardia al mundo, cómo un abuelo que tiene la obligación de cuidar, de proteger, de leer cuentos, de mimar, abuse de un nieto. Expliquémosle a un niño cómo un infeliz primo que está en la obligación de cuidarlo porque es el mayor, de enseñarlo a jugar fútbol, de montar bicicleta, lo abusa sexualmente. Expliquemos cómo un tío, expliquemos cómo el marido de mi mamá, que al mismo tiempo es el hermano de mi hermanita, me está abusando sexualmente. Obvio que queda una pérdida de credibilidad en la sociedad inmensa. Obvio que queda un dolor que no lo podemos. ¿Qué le pedimos a esa gente? ¿Qué le pedimos a los abusados? Espiritualidad, convicción. Y yo cierro diciendo lo que le dije a Gilma Jiménez cuando fue la segunda mejor votación en Colombia, 215.000 o 218.000 votos. Tuve el placer de llamarla y la felicité. Me dijo, increíble, mi campaña la hice con 50 millones de pesos recorriéndome todo Colombia. Es increíble el respaldo que hay sobre los niños. Le dije, ¿y tú no has pensado que son de pronto 215 abusados sexualmente que han crecido con secretos que les han dolido? Porque eso es lo que tenemos que pensar. No nos las demos de sanos. Absolutamente todos hemos tenido incidentes que en nuestra infancia han marcado y han sido abuso sexual, entendiendo que el abuso no ha sido solamente penetración. Es decir, todos hemos crecido con secreticos que han intentado, que nos hemos salvado de chiripa. Yo te lo decía a ti, a mí me han preguntado mucho que si yo fui abusada sexualmente. Yo no fui abusada sexualmente, no me daría pena decirlo, pero viví un caso de abuso sexual que marcó mi vida, que dividió mi vida, que me senté con Ignacio Vargas un día y le dije, aquí pasa algo, o hacemos algo, o sigo yo con una permisividad que no puede ser. Es ahí la razón de Humanizando, es ahí la razón que estamos, es ahí gracias a ustedes. Enhorabuena Vanguardia por permitirnos este espacio, enhorabuena existir como estamos en el barrio El Prado, ustedes tienen nuestra dirección y aquí sigo Humanizando hasta que Dios lo permita. Queremos agradecerles a todos nuestros internautas y a nuestros televidentes por habernos escuchado esta mañana sobre un tema tan importante del cual hay que hablar. Los invitamos a que sigan sintonizando vanguardia.com
con todos nuestros programas. Luz Helena Saavedra, presidenta de la Fundación Humanizando, muchas gracias. Bien. Ignacio Vargas, gracias. director terapéutico de la Fundación, muchas gracias. Y Paola Esteban, que nos acompañó en esta mañana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paula.